Recording in progress. A ver, le pido a Lucy que me... Norby, te muteaste. Ahí está. Ahí está. Ahí me escuchan bien. Bárbaro. Ahí le pedí ayuda a Lucy. Bueno, muchas gracias por invitarme a la reunión y poder compartir con ustedes. Y acá desde Belgrano. Acá estamos, yo estoy en camisita, mangas cortas. Fue un día primaveral. Así que acá en Belgrano tenemos un clima hermoso. Cuando quieran venir, están invitados. Dejo el saludo de la iglesia, acá en General Belgrano, una iglesia que está creciendo espiritualmente, está creciendo en miembros. Fue una iglesia que estuvo muchos tiempos solos. La comunión de entre hermanos que tiene es con hermanos de Monte, algunos de Palabra de Vida, con los hermanos de Chascomús, donde está Alfredo Pose. Así que ahí estamos hablando y tratando de convencer a Diego para expandirnos un poco más a zona sudeste y a ver si algún día en alguna conferencia que haya en La Plata, alguna conferencia juvenil, poder ir como iglesia y por ahí también, ¿por qué no hacer una reunión en conjunto en Chascomús, ¿no? Los hermanos de Don Bosco, los hermanos de Belgrano, y le pedimos permiso ahí a Alfredo que nos preste el lugar, así las tres iglesias nos podemos congregar. Bueno, vamos a estar compartiendo algo acerca del libro de Nehemías. Nehemías es un libro muy particular, el último libro histórico escrito. Es un libro que tiene muchas enseñanzas que generalmente se toma el libro de Nehemías para hablar acerca del liderazgo, para hablar acerca de la obra, para hablar acerca de la perseverancia de la obra, porque en realidad Nehemías nos presenta todo esto, ya que el tema principal, o los temas, yo diría a mi criterio, principales son la restauración del muro y todo lo que tiene que ver con lo social y como pueblo, pero también la restauración espiritual. Nehemías le da participación a Esdras y reúne el pueblo para abrir la Biblia, y todo el pueblo se convocó para abrir las escrituras. Dice que Esdras desde el púlpito abrió la Biblia y todos los escribas que estaban ahí alrededor explicaban las escrituras, y dice que la gente se emocionaba, lloraba y Dios tocó los corazones, ¿no? No cabe duda que el pueblo tuvo alto y bajo, porque ese fue el tiempo de Nehemías. Pero yo destaco algo muy particular. Cuando leí, es uno de mis libros más atractivos, porque cuando conocí al Señor, fue el primer libro histórico que vi en la escuela dominical. Y me quedó grabado el ejemplo de Nehemías, y cada tanto vuelvo a este libro, ¿no? Y a leer, y encontraba en él algo muy particular, ya que es un líder, ya que es un emprendedor. Pensaba, ¿qué había detrás de Nehemías? Había un hombre de oración. Nehemías fue un hombre de oración. Nunca desestimó el obrar a Dios. Nunca desestimó en todos sus proyectos tener en cuenta a Dios. Dios estuvo siempre por delante. Y en cada circunstancia y en cada situación, Nehemías dedicó tiempo a la oración. Vamos a ver algunos textos.
En primer lugar, en el capítulo 1, dice versículo 4, cuando oí estas palabras, todos conocemos el libro y sabemos cuál fue el contexto, ¿no? Vino Anani a mostrarle la situación en que estaba el pueblo y los muros, y dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné, dice, y oré delante del Dios de los cielos. Pensaba, hermanos, la primera lección que nos deja Nehemías como un hombre de oración. Era un siervo que intercedía por las necesidades del pueblo. Era un hombre que frente a las circunstancias y frente al dolor de sus hermanos, lo ponía en la presencia de Dios. Esto nos habla realmente de ese amor que él tenía por el pueblo y de esa comunión que, a pesar de la distancia y de la posición que Nehemías tenía como funcionario, no dejaba de identificarse con el pueblo de Dios. Y ahí empezamos a sacar las lecciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedico yo por interceder por nuestros hermanos? Sobre todo por los hermanos que están pasando por problemas difíciles. Creo que si bien uno a veces, cuando empieza a orar a la mañana o en el tiempo que cada uno administre en la oración, uno empieza a orar no por egoísmo, sino primero por uno mismo. ¿Para qué? Para ponerse en presencia del Señor, pedir perdón por nuestros propios pecados, y así poder tener esa comunión íntima con el Señor, y empezamos a orar. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros trabajos, a veces oramos por algunas cosas en particular de la obra, y no siempre tenemos en cuenta a los problemas de los hermanos, ¿no? Por eso es importante siempre estar cerca. Algo que aprendí acá en Belgrano, lo digo la verdad con sinceridad delante del Señor, es eso, preguntarle al hermano cómo está. A veces en la frialdad del cristianismo no nos ocupamos en preguntarle al hermano cómo está, o ir a visitarlo, sentarnos a charlar, o que vengan a casa a visitarnos y poder hablar e intercambiar esas necesidades y esas circunstancias importantes para el otro, no solamente para prestar el oído, no solamente para dar un consejo, sino para involucrarlos o incluirlos en la expresión dentro de nuestras oraciones personales, ¿no? Hay hermanos que están pasando por necesidades y situaciones difíciles y requieren de nuestra oración. Y este es el ejemplo de Nehemías. Nehemías lo veía así, y Nehemías dice, yo me tengo que identificar con el pueblo, aunque tenga otra posición, me pongo en el lugar de ellos, me pongo a hacer duelo, lloré por ellos, pero dice, oré al Dios de los cielos. Cuando vamos al ejemplo de la iglesia primitiva, encontramos un ejemplo más o menos parecido, y lo vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Qué lindo es también ver ejemplos de situaciones, aunque no son las mismas, pero son situaciones difíciles que no dejan de existir en cada uno de nosotros. Y ahí en el capítulo 12 de Hechos recordamos que Pedro había sido encarcelado, ¿no? Y ahí en el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ahí hay un pero en el cual nos tenemos que detener, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nos ponemos en esa situación, ¿no? Y en ese contexto. No era fácil estar preso, sobre todo, bueno, en ninguna cárcel está bueno estar preso, pero en esa época
era muy difícil. Las cárceles de esos tiempos eran muy difíciles, pero la situación era una situación muy particular. Pedro no había estado preso por violencia de género, por cometer algún delito, estaba preso por causa del Evangelio, ¿no? Pero no podemos dejar y descartar que es una situación compleja y que es una situación difícil. Uno no se puede imaginar lo que debe ser estar privado de la libertad, pero al estar encerrado en un lugar, ¿cuántas cosas pasan por la cabeza? ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de Pedro? No cabe duda que también Pablo estuvo detenido, estuvo preso, pero eran hermanos espirituales que sabían encauzar la situación. En el caso de Pablo, aprovechando el tiempo para escribir sus epístolas. Pero acá vemos este ejemplo maravilloso de que la iglesia hacía oración por esa situación. Qué hermoso es cuando la iglesia se reúne también para orar por las situaciones difíciles de nuestros hermanos, ¿no? A lo cual yo me pongo en primer lugar y digo, Señor, ¿cuánto fallo en esto, en lo personal? No siempre me identifico con las situaciones adversas de los hermanos que están pasando. ¿Pero por qué no me identifico? Porque no me pongo a disposición de ellos para escuchar la problemática. A veces lo delegamos a los ancianos de la iglesia o al pastor de la iglesia o a los líderes de la iglesia, pero es una situación que nos compromete a cada uno de nosotros, ¿no? No desligarnos de la responsabilidad, pero acercarnos a los hermanos para ver cuáles son las necesidades, así como se han acercado muchas veces a nosotros y nos han preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el trabajo? Yo estos tiempos estuve enfermo de mis huesos, ¿no? Con un problema en la rodilla, estuve algunos días sin caminar, y ahí los hermanos, cada vez que me venían a la reunión, ¿cómo estás de tu rodilla? Estamos orando por tu salud. Y esa comunión necesitamos, ¿para qué? Para estimularnos unos a otros. Por eso el legado que nos dejó el Señor es en ese amor particular el orar unos por otros. También encontramos allí en el capítulo 2 otra oración. En el capítulo 2, en el versículo 4 o el 3, dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Lo que veíamos recién, él estaba angustiado, triste, lloró, hizo duelo, y todo eso lo vivía porque se identificaba con sus hermanos. Dice, ¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Miren, él estaba comenzando la obra, iba a empezar la obra, pero no la podía hacer independientemente de Dios. No la podía hacer independientemente de Dios. Cuando uno mira el ejemplo del Señor Jesucristo, allí en Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 12, dice que el Señor estuvo orando toda la noche. ¿Y qué hizo al día siguiente? Eligió a sus discípulos. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo el del Señor. Oró toda la noche y dice que después eligió a los discípulos. Ese es un concepto espiritual. Ese es el proceder espiritual. Cuando emprendemos una tarea en la obra de Dios, es importante orar a Él. No podemos sacar a Dios de la escena de su propia viña, podríamos decir, de su propia empresa, porque la obra es de Dios, pero nosotros somos sus siervos y tenemos que depender de Él. Y entonces dice que el rey le ofreció, y dice,
¿qué cosas pides? Dice que él oró al Dios, oró a Dios. Después vamos a ver cómo el rey empieza a darle las cosas a Nehemías y Nehemías reconoce eso, dice, y el rey me lo concedió bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Quiere decir que la oración, mis queridos hermanos, no está para informarle a Dios las necesidades que tenemos, porque Dios conoce todas las cosas. La oración está para poner a Dios en primer lugar y que nosotros dependamos de Dios, aunque Él utilice como medio a las personas, en este caso al rey. Pero la importancia de poner a Dios siempre delante de la obra. Yo no sé qué Dios qué te ha dado Dios para estar trabajando y sirviendo allí en Don Bosco. Quizás a través del Ministerio de la Música, ahí lo veía a Joaquín, con disposición, él compartía, a pesar de la situación que vivió, poder servir al Señor a través de la música, servir al Señor a través de la limpieza, de preparar el salón, a través del ministerio público, en la escuela dominical, y nosotros sabemos cuántas cosas el Señor nos brinda para que nosotros podamos estar a disposición de Él para servirle, ¿no? Pero Dios está al frente de la tarea o realmente se me apodera ese ego, si quisiéramos decirle ego santo, ¿para qué? Para decir, bueno, yo puedo hacer esto y encauzo la tarea y me pongo al hombro lo que tengo que hacer, pero dejo a Dios a un costado, ¿sabes? Nehemías tenía una gran tarea por delante, tenía toda la capacidad para hacerlo, pero sin embargo, él quería depender de Dios. Digo que tenía la capacidad porque si ustedes ven el contexto, cuando el rey le dice qué cosas pide, él dice, oré, y el verso 5 dice, y dije al rey, si place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y ahí después vemos todo el transcurso y el desarrollo de todo lo que dio, de todo lo que Nehemías le pide al rey. Le pide cartas para pasar de un lugar a otro, le pide madera, le pide todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Y era un hombre preparado. Por lo tanto, podemos sacar, entre paréntesis, una lección de entender de que Nehemías no era un improvisado, ¿no? Y ahí vemos cómo Nehemías depende de Dios, pero no está en la improvisación. Nehemías tenía un proyecto. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien nos delega algo, tenemos que tener algo proyectado o ir proyectándolo. No podemos ser improvisados. El Señor Jesucristo dejó una lección maravillosa allí en Lucas capítulo 14, verso 28, ¿se acuerdan? Que dice que ninguno que vaya a edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos y todo lo que necesita para edificar la torre. ¿Qué está diciendo el Señor? Nadie que hace algo con responsabilidad es un improvisado. Antes de realizar algo, ¿qué dice? Se sienta y lo proyecta. Vieron las maestras, Silvia es maestra, sí, sigue siendo maestra, aunque está jubilada, pero yo me acuerdo que ella siempre se sentaba a planificar las clases. Entre semana planificaba también todo lo que iba a dar en la escuela dominical. Y ella armaba el texto, preparaba los dibujos para los niños, iba, sacaba fotocopias, se armaba todo de un proyecto. Aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, siempre estamos preparando y cuando nos invitan a hablar o tomar el mensaje, ya tenemos algo proyectado, oramos a Dios y Dios nos va confirmando lo que hemos de hablar. Esto que yo hoy estoy compartiendo, lo tenía ya preparado hace algún tiempo, ahora lo estuve repasando todos estos días, reconsiderando algunos textos
que el Señor me fue hablando en estos días, que son los que estoy sumando hoy. El texto de Hechos, el texto de Lucas, todos estos versículos que estoy anexando, el Señor me habló en esta semana y los fui agregando. ¿Para qué? Porque la palabra tiene eso, ¿no? Es una fuente de agua viva, y por más que leamos los textos y enseñemos los mismos pasajes, constantemente Dios nos va a ir renovando nuevos pensamientos que siempre tienen que ir conforme a la palabra de Dios. Como digo siempre y les comparto a los hermanos acá en General Belgrano, ¿no? Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada, ¿no? Así que ahí tenemos a Nehemías. Empezó la tarea, pero no la empezó independientemente de Dios. Dice que estuvo delante del rey y el rey le dijo, ¿qué cosas pides? Y en esos segundos dice, oré al Dios de los cielos. Ahí, antes de comenzar la obra. Bueno, después vemos, como él decíamos recién, empezó a calcular y empezó a hacer la obra. Cuando empezó a hacer la obra, a involucrarse, ¿qué pasó? No faltó la presencia de ¿quién? Del enemigo. Miren, cuando emprendemos una tarea espiritual, el enemigo de nuestras almas siempre va a buscar la forma de bajonearnos, de desanimarnos. Cuando presidía Joaquín y compartía, ¿no?, lo que le pasó, esa situación que decía, él siempre, el enemigo va a poner cosas ¿para qué? Para desanimarnos. Y eso es lo que hace el enemigo. Veamos en el capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos, en el versículo primero dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Qué quiere decir? Nos ridiculizó de los judíos. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán entre los montones de polvo? Y el verso 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio, ¿no? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, ¿no? Y ahí está el enemigo, buscando siempre la forma, como diría Pedro, de devorarnos. A veces tomamos esa ilustración de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Yo cuando pienso en esta expresión, me trato de trasladarme a la época de Pablo y a los tiempos de Nerón, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, el león está mirando a la presa y claro, el león por instinto siempre procede así. Empieza a dar vuelta alrededor de la presa para saltar sobre ella y agarrarla. Pero hermano, me parece que el texto apunta a algo más directo. Y pienso en los hermanos, en los cristianos cuando estaban en el circo romano y le soltaban a las fieras. Ahí el león estaba rugiendo alrededor buscando a qué cristiano devorar. Literalmente, literalmente. Por eso, cuando veía ese pasaje, digo, el enemigo va a estar así. Pablo lo veía, calculo yo, no sé si hago bien en pensar en esto, pero para mí la imagen de Pablo estaba centrada ahí, cuando los cristianos eran devorados en el circo romano. Dice, y el enemigo está así, alrededor, buscando a quien devorar. Siempre el enemigo va a estar alrededor buscando en desanimarnos cuando empezamos la tarea. ¿A quién no nos pasó? Cuando estamos sirviendo al Señor, en esta situación, Joaquín quería servir al Señor en la alabanza y ahí estaba el enemigo tratando de desanimar. Mira, hay
una expresión de la oración del Señor. Vamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 17, ¿no? Y uno se alienta porque a pesar de las circunstancias oramos a Dios, pero también sabemos que el Señor oró por nosotros. Fíjense en capítulo 17, versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Ahí la idea del mal es que los cuides del malo. Esa es la idea, que lo cuides del malo. Cuando van a algunas versiones más antiguas, lo translitera así, ¿no? Verso 14, no ruego que los quites, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo, ¿no? Y esa es la oración de Nehemías. Señor, no me quites del medio, porque en realidad los enemigos siguieron acosándolo, siguieron insistiendo, pero él, ¿qué hacía? Oraba a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo tira siempre aquí a desanimar, ¿no? A desanimar. Y por eso orar, Señor, cuando los momentos difíciles vienen, cuando está la tentación, cuando el enemigo está buscando la forma de tirarnos abajo, orar a Dios. Y en el momento de desánimo, volvió a orar Nehemías. No solamente cuando el enemigo los atacaba, sino cuando ya el enemigo perseveraba e insistía, y dice que los brazos de ellos se empezaban a debilitar. Vamos allí al capítulo 6. Por eso es lindo ver Nehemías en todo el proceso y el desarrollo de la obra, nunca dejaba de orar. Por eso yo lo titulé Nehemías, un siervo de oración. En el capítulo 6 encontramos que dice el verso primero, cuando oyeron Sanbalat, Tobía y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Dice, Sanbalat y Gesén, dice, enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir con vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo respondí de la misma manera. Fíjense que el enemigo no se queda quieto, ¿no? Ahí estaba oprimiéndolo, burlándose, haciendo escarnio y él ora. Ahora estaban insistiendo, ¿para qué? Para desanimarnos. Y dice allí en el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, que dice, fortalece mis manos. Ahora, oh Dios, fortalece mis manos. No solamente ora cuando el enemigo los ataca, sino cuando el enemigo busca desanimar. Miren, hermanos, el enemigo siempre está buscando desanimar. ¿De qué forma? De una forma persistente. Él no nos va a dejar tranquilos. ¿Qué dice? Hasta 4 veces insistieron. ¿Qué querían hacer? Sanbalat y Gesén y Tobías querían hacer una negociación. Querían involucrarnos. Vení, vamos a sentar, vamos a charlar. Y Nehemías se dio cuenta de esto, porque era un hombre espiritual. Me están buscando para hacerme mal, dice, pero no voy a aflojar. Pero Señor, dice, fortalece tú mis manos. Pensaba, mientras meditaba este texto, en el ejemplo de la epístola a los hebreos, ¿no? ¿Se acuerdan? El escritor a los hebreos anima a estos hermanos que estaban siendo también atacados por el judaísmo, tratando de que los judíos
implementar la ley en su legalismo, y los desanimaban. Dice, ustedes no tienen sacerdote. Y el escritor de los Hebreos le dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos. No tienen templo, tenemos un templo en los cielos. Dice, ustedes no tienen, tenemos a Moisés, el Señor Jesucristo es Moisés. Por eso el escritor a los Hebreos habla acerca de la superioridad de Cristo, de la singularidad de Cristo, que Él es único. Y en el capítulo 12 vemos algo particular, ¿no? Y él pone el ejemplo del Señor. Versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué hay que considerarlo? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué lindo ejemplo, ¿no? Ahí estaba el escritor a los hebreos y veía que los judíos trataban de desanimar. Y el escritor a los hebreos que dice, miremos al Señor, consideremos al Señor que sufrió tal contradicción de pecadores. Ahí estaba Nehemías con esos enemigos que querían contradecir todo lo que ellos estaban haciendo, todo el bien que estaban haciendo. Pero sin embargo, Nehemías que dice, oh Dios, fortalece tú mis manos, fortalece tú mis manos, ¿no? Y ahí en el momento de desánimo. Pero también termina el libro, quizás hay algunas oraciones más por ahí que por amor al tiempo no las considero, pero termina el libro en el capítulo 13 y dice allí el verso 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice, ¿dónde? En la casa de mi Dios, ¿y en qué? Y en su servicio. Y en su servicio. Termina la obra orando a Dios. Verso 22. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según las grandezas de tu misericordia. Era una persona humilde. En ese perfil de humildad necesitaba que Dios le considerara su misericordia, porque él también se sentía débil. Pero dice, también por esto, acuérdate, Dios mío. Verso 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Habíamos hablado del alto y bajo del pueblo, ¿no? Pero Nehemías seguía orando por el pueblo. Y termina diciendo, verso 31, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, ¿no? Me acordaba las palabras de Pablo, ¿no? He acabado la carrera, ¿no? He acabado la batalla, he terminado la carrera, ¿no? Y es un hombre que sentía gozo porque ya sus días se estaban terminando, pero había entendido que todo lo que había hecho lo había hecho bajo la dirección de Dios. Dios nos pasó desapercibido en la obra de Nehemías y poder encontrar en Nehemías un hombre, un siervo de oración. Y yo sacaba esa lección para mi vida, ¿no? ¿Cuánto me falta ser como Nehemías? A veces como cristianos estamos tan acostumbrados en el ejercicio de la práctica cristiana, ¿no? Y vamos a las reuniones y servimos al Señor y a veces nos supera el servicio o el ministerio y está por sobre todas las cosas, cuando el ministerio y el servicio tendría que estar bajo la dependencia de Dios y Dios tendría que estar siempre en el primer lugar. Nehemías comenzó orando y terminó orando. Dentro del tiempo de servicio se identificó con sus hermanos que sufrían en la obra de Dios. Oró a Dios cuando necesitaba las cosas. Oró a Dios durante la presión del enemigo. Oró a Dios cuando se estaba desanimando. Y oró a Dios cuando terminó la obra. Qué ejemplo, ¿no? Y yo digo, cuán poco aplico
lo que aprendo de la Biblia, ¿no? Poder ser en la obra de Dios un siervo de oración. Qué ejemplo el del Señor, ¿no? Y ejemplo que delegó a sus apóstoles, que como vimos, sus apóstoles siguieron sus enseñanzas y enseñaron lo mismo a quienes venían por detrás. Así que hermanos, comparto este texto que el Señor estuvo hablando a mi corazón estos días. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Gracias por la invitación. La realidad que tenía deseos de ir para allá, porque Dani tenía que ir a Lanús. Digo, bueno, vamos a Lanús, nos quedamos, podía ir presencialmente, pero justo en este tiempo me salió un trabajo para hacer, así que tenía que cumplir con esta gente, pero quizás en alguna oportunidad pueda ir presencialmente y pueda estar compartiendo ahí con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por dejarme servir al Señor en esta oportunidad.